más. Cuando hablamos de análisis de decisión, nos planteamos que hay cosas que nosotros podemos decidir y hay cosas que nosotros no podemos controlar. Eso que no podemos controlar, esos sucesos, esas cuestiones que van a pasar, que las denominamos estados de la naturaleza, no siempre tienen que ver con estados, uno imagina estados de la naturaleza con cuestiones, por ejemplo, climatológicas, ¿sí? No siempre es así. Se le denomina estados de la naturaleza a todo aquello que nosotros no podemos controlar, ¿sí? Y en función de cómo se vayan dando, bueno, con las herramientas que tengamos de análisis vamos a poder tomar la mejor decisión, pero en este caso no tenemos la certeza de lo que va a suceder, ¿sí? Por eso no podemos controlar. Y para poder hacer el análisis de decisión, en esta práctica que vamos a ver, vamos a armar lo que se denomina la tabla de ganancias, ¿sí? O cuadro de decisiones, es otra forma de denominarlo también. Bueno, como les dice ahí, es un cuadro de doble entrada, donde volcamos los datos de la información, con toda la información que nosotros contamos, y esos datos que contiene la tabla pueden ser números positivos, negativos, pueden ser porcentajes, y no siempre tienen una misma característica. Profesora, y se pueden presentar, sí. Disculpe, me parece que no está grabando. Ay, perdón. Tienen razón. Ahora sí. Bueno, entonces estábamos viendo cómo vamos a armar esa tabla de ganancias en función de la información que tenemos. Bien, la tabla de ganancias es simplemente esto, donde en las columnas vamos a mostrar los estados de la naturaleza, ¿sí? Que lo denominamos tita sub 1, 2, 3, los que fueren, ¿sí? Pueden ser 2 o más. Y en las filas vamos a disponer cuáles son las decisiones, ¿sí? Cuáles son las posibilidades o las alternativas que nosotros podemos analizar en función de cómo se van a ir presentando los estados de la naturaleza, ¿sí? Como, de acuerdo a cómo se comporten, nosotros vamos a tomar esa decisión, una decisión u otra, ¿sí? También, así como estados de la naturaleza puede haber 2 o más, decisiones puede haber 2 o más, pueden ser 10, por una cuestión de practicidad lo vamos a acotar, pero podrían ser más de las que estamos mostrando acá. Bien, los criterios que vamos a ver son minimax o maximin, ¿sí? Si nos referimos a pérdidas o ganancias de lo que estemos analizando. El criterio bayesiano, que ese por ahí lo tienen visto de alguna otra materia. El criterio de Hurwitz, que trabaja con ponderaciones. El criterio de Laplace. El criterio de Savage. El criterio a priori, posteriori y el combinado. De los primeros 5 los vamos a ver ahora con un ejemplo, ¿sí? Y después los otros los vamos a ver en otra práctica, en otro ejemplo, ¿sí? Bien, ¿qué son los criterios entonces? Son los que nos permiten seleccionar las decisiones posibles sujeto a las restricciones de cada planteo que tengamos, ¿sí? De acuerdo a cada situación con la que estemos trabajando. Si hablamos de ganancias, buscamos el menor valor. Si hablamos de costos o pérdidas, ¿sí? Buscamos el menor valor. Pero siempre estamos hablando de tabla de ganancias, ¿sí? La denominación general es tabla de ganancias. Luego podemos, de esa tabla de ganancias, podemos obtener la ganancia esperada, ¿sí? Que es una expresión matemática, que en realidad es uno de los criterios, criterio de Bayes, donde tenemos la esperanza matemática que resulta de multiplicar valores probabilísticos asociados a cada una de los estados de la naturaleza, multiplicado por los valores dentro de la ¿sí? Como hablamos de probabilidades, y los estados de la naturaleza tienen asociados estados de probabilidades, entonces tenemos que considerar que todos los estados de la naturaleza, la sumatoria tiene que ser 1, ¿sí? Porque estamos hablando de probabilidades.
Bien. Una vez que tenemos esto, sobre la tabla de ganancias podemos aplicar algunos criterios, ¿sí? Y luego vamos a trabajar con lo que denominamos el cuadro de probabilidades conocidas, ¿sí? Que se construye a partir de información complementaria. Ahora lo vamos a ver, que hay criterios que son muy básicos, que son algunos intuitivos, y que en realidad es una decisión que podemos tomar, pero con una cantidad de información acotada, ¿sí? Siempre tenemos que buscar, pensar cuál es el costo de una decisión equivocada. Si no es lo mismo que si yo me planteo que tengo que construir, que tengo que fabricar, por ejemplo, tornillos, una cantidad X de tornillos, o hacer una cantidad u otra, ¿sí? Quizás el costo de eso no signifique tanto. Si yo me equivoco en la decisión que tomo, quizás incurro, sí, obviamente en un costo, pero quizás no sea tanto. Ahora, si yo estoy pensando, por ejemplo, no sé, si me ocurre algo costoso, por ejemplo, un vehículo, ¿sí? Si yo me equivoco y tomo la decisión equivocada, el costo que voy a asumir es mucho más grande, ¿sí? De nuevo, como decíamos hoy, si yo asumo un rol de decisor, voy a depender de que me den una información real y ajustada lo más posible para que yo tome la decisión correcta. Pero si yo soy el que estoy brindando la información para que otro tome las decisiones, yo estoy equivocándome, estoy llevando a un error grave y quizás eso, bueno, pueda comprometer o el trabajo, ¿sí? O seriamente a la empresa con la que estoy trabajando. Entonces, siempre todos estos análisis que vamos a ver y todos los criterios que vamos a aplicar, siempre van a tener que tener mucha atención en función de qué es lo que, de lo que está en juego, digámoslo así, ¿sí? Entonces, cuando no contamos con esa información o no nos satisface la decisión a la que podemos llegar a arribar o estamos en dudas, bueno, lo que se hace es recurrir a una asistencia que puede ser interna o externa. Generalmente se denominan asesores que nos brindan información adicional que puede ser o interna, digamos, de algún grupo asesor dentro de la propia empresa, que está viendo otra información o está manejando la información distinta de cómo la podemos ver nosotros y nos puede ampliar lo que nosotros tenemos, o puede ser alguna consultora o alguna empresa que se dedique a eso y que maneje información que se asemeje en cuanto al tipo de datos que nosotros manejamos, pero la réplica, digamos, el comportamiento que ha tenido un grupo similar o una empresa, digamos, que maneje el mismo rubro. Entonces, eso nos va a dar una pauta de que, bueno, hay otra empresa que frente a una situación similar obtuvo determinada información, y eso nos va quizás a despejar algunas dudas, quizás no, ¿sí? Pero lo que tenemos que considerar es que ya sea interna o externa, esa consultoría tiene un costo asociado, ¿sí? Entonces después tendremos que analizar si nos conviene contratar a alguien que nos asesore o confiar en nuestra propia información, en el análisis que nosotros pudimos llegar a hacer y tomar la decisión nosotros. Bien. Cuadro de probabilidades. ¿Sí? En una ayuda interna, ¿cuál sería el costo? ¿Cuál sería? El costo. Bueno, a ver, por ejemplo, si nosotros estamos trabajando en un proyecto, nosotros habitualmente se maneja para cada proyecto un presupuesto, ¿no? Y ese presupuesto tiene que ver con los recursos tecnológicos, con los recursos humanos que estén abocados a la elaboración y a llevar a cabo adelante ese proyecto. Si nosotros necesitamos algún asesoramiento interno, quizás estemos tomando recursos que no estaban dentro del proyecto y eso suma un costo, ¿sí? Obviamente que no va a ser el mismo costo si es interno la asistencia que si es externo, pero sí va a tener un costo adicional a lo que nosotros teníamos previsto, ¿sí? Ok. Bueno, esto es lo que les... Perdón.
que les muestro cómo es el cuadro de probabilidades, ¿sí? Acá repetimos cuáles son los mismos estados de la naturaleza, ¿sí? Pero las situaciones que se miden, en este caso son alternativas, no son decisiones, ¿sí? A diferencia de cómo armamos la tabla de ganancia, en la tabla de ganancia tenemos estados de la naturaleza y decisiones. En el cuadro de probabilidades conocidas, lo que tenemos son estados de la naturaleza y situaciones que se pueden dar y con la que vamos a ir mirando un poquito cómo juegan ahí las probabilidades, ¿sí? Después lo vamos a ver bien más en detalle. Finalmente, como complemento de lo que es el árbol de decisiones, vamos a ver ahora cómo se construye, y los elementos son estos. Las decisiones, que las representamos con un cuadradito, un rectangulito. Los elementos aleatorios son los cuales no tenemos control de cómo se van a comportar, y las líneas para unirlos, que son las relaciones entre unas y otras, ¿sí? Esto más o menos sería un esquema de cómo nos queda un árbol de decisiones. Tenemos la rama superior y la rama inferior, y en estos extremos, digamos, acá van a ir los datos que tengamos dentro de las tablas de ganancia. En las líneas van a ir las probabilidades, y lo que vamos a hacer es ir sumando la multiplicación de los valores de la tabla de ganancias por la probabilidad correspondiente, y vamos a sumarlo. Esto es por cada decisión, ¿sí? Fíjense que cada uno de estos es por cada decisión. Entonces, vamos a sumarlo, y después vamos a comparar este valor con este valor, y vamos a tomar una decisión, ¿sí? Por eso ven que esto está representado por un círculo, porque es azaroso, no sabemos cómo va a suceder. Mientras que que los compara y determina cuál es el mayor valor, es una decisión, ¿sí? De la rama inferior, después vamos a ver bien cómo se establece, ¿sí? En la rama superior trabajamos con un tipo con un criterio, y en la rama inferior con otro criterio, ¿sí? Pero bueno, más o menos esta es la estructura que... Igual después van a tener un ejemplo y lo vamos a ver, y se los dejo para que lo puedan mirar y tranquilos, ¿sí? Porque acá si no nos mareamos con los números y parece chino básico. Perdón, ¿es una Sí. coincidencia que terminen en círculos, en cosas aleatorias, o es una regla que tiene que terminar así? En realidad, el árbol se construye al revés. En realidad, termina con una decisión, Ah, ¿sí? Porque claro, el debería. árbol empieza por acá, ¿sí? Claro. Esta es la decisión última, ¿sí? Entonces, la rama superior está asociada a la información que yo manejo en forma particular, propia de la empresa, con los datos que ella tiene, con lo que estábamos hablando recién, y que frente a determinadas posibilidades toma una decisión, ¿sí? La rama inferior, acá ya introducimos todo lo que tiene que ver con la consultoría, ¿sí? Con la información que nos están adicionando a lo que nosotros tenemos, y después lo que vamos a hacer es comparar si me conviene utilizar un parámetro de decisión sin experimentación, es decir, solo con los datos que yo tengo, o hacerlo con experimentación, que es con la consultoría, ¿sí? Entonces comparamos un valor con otro y decidimos qué es lo que más nos conviene. ¿Está bien? Ahí tienen más o menos cómo es la explicación de cómo se arma el árbol de decisiones, ¿sí? De todas maneras, a ver, para que se queden tranquilos, porque yo sé que por ahí siempre pasa que después de que ven cómo se arma todo el árbol de decisiones, la verdad que es bastante, no es complejo si uno lo tiene bien entendido de cómo se va armando, cómo se van volcando los datos, de los que nosotros disponemos y cómo los volcamos en el árbol. Es trabajoso. Hace tiempo, lo que era el desarrollo de un parcial, por ejemplo, era todo el análisis de decisión completo.
¿no? Donde había que volcar la tabla de ganancias, tabla de cuadro de probabilidades, hacer el árbol de decisiones. Insumía más de 2 horas, largo, y es muy sencillo equivocarse. Entonces yo lo que busco es mostrarles todo, cómo sería el análisis completo, y después vamos a ir tomando partes. Cuando yo tengo que hacer la evaluación parcial de esto, no les voy a tomar a hacer un árbol de decisiones, ni mucho menos, ¿sí? Es más simple, pero yo necesito mostrárselo todo para que vean el esquema completo de cómo sería el trabajo para hacer un análisis de decisión, ¿sí? Para que se queden tranquilos nomás. De todas maneras, esto es un repasito, y vamos a ver cómo se hace todo paso a paso, para que a ustedes les quede, ¿sí? Después sí van a tener que hacer por ahí algún trabajo grupal, que ahora vamos a ir a hablar de eso, pero para que les quede a ustedes el trabajo hecho, y si les queda alguna duda, lo puedan sacarse las dudas. ¿Está bien? ¿Hasta acá estamos? Sí, sí. Sí, ahora sí. Vamos a... chicos, si por ahí me escriben algo en el chat, me cuesta mirar el chat y estar hablando, así que por ahí disculpen si no les contesto enseguida o no lo veo enseguida, ¿sí? Cualquier cosa me avisan. Bueno, vamos a compartir ahora otro archivito que tienen también ahí. Déjenme que lo abro, porque no me pasa lo mismo. Bien. ¿Se ve ahí? Sí, profesora, se ve. Bueno, vamos a ir hablando entonces ahora en detalle de cuáles eran estos criterios que estábamos viendo recién, que les enumeré un par. Vamos a ir explicando cada uno cómo se trabaja. Bueno, el primero es el de Abraham Wald, que es el minimax o maximin. En realidad depende, como les decía recién, si hablamos de ganancias o de pérdidas, ¿sí? El mínimo de los máximos o el máximo de los mínimos. Entonces, el primer criterio que vemos tiene una postura bastante conservadora, ¿sí? En realidad, porque es como que me resguardo. O sea, si tengo una situación en donde tengo distintos valores y tengo distintas ganancias, me aseguro de no estar al extremo, ¿sí? Es como moderado. Entonces, de la tabla de ganancias, que ahora los vamos a ver, identificamos el peor resultado y de ese peor, el mejor. Entonces, digamos que no es ni una cosa ni la es más intermedio, más equilibrado, ¿no? Es un por las dudas. A lo mejor arriesga a perder o pierde ganar, ¿sí? Pero es más conservador. El segundo de los criterios es el minimin o maximax, también depende de si estoy hablando de pérdidas o ganancias, y este sí tiene una postura extrema, de lo mejor, ¿sí? Ya sea el mínimo costo o el máximo beneficio. Y acá me voy al extremo, como que es más jugado. Bien, acá tenemos el criterio de Hurwitz, que es un criterio que en realidad lo que usa es un ponderador. Es un factor de ponderación que llamamos alfa y que varía entre 0 y 1. Fíjense que si nosotros aplicamos ese coeficiente alfa en 0 o en 1, estamos en el criterio anterior, estamos en el extremo, ¿sí? Porque anulamos el otro. En la práctica lo que se hace es, del mejor valor, le aplicó el alfa
y le sumo el menor valor por el complemento de alfa, ¿sí? Entonces eso nos va a dar una distribución ponderada, ¿sí? Como lo denomina el índice que estamos trabajando, de este criterio, ¿sí? El criterio de Laplace, lo que me dice que en realidad yo no sé cuál es la probabilidad, con qué probabilidad se van a distribuir. Entonces, para hacerlo equitativo, lo que hace es considerar n la cantidad de estados de la naturaleza, ¿sí? Entonces, la sumatoria de la cantidad de estados de la naturaleza es el coeficiente que voy a utilizar para ponderar cada uno de los valores que tengo en la tabla de ganancias. Y después está el criterio de Savage, ¿sí? Que también se llama de modelo de arrepentimiento mínimo pesar, que lo que hace es buscar, en lugar de analizar las alternativas, lo que analiza es los estados de la naturaleza, ¿sí? Digamos, por columnas, lo va a ir tomando. Entonces, de cada columna, es decir, por cada estado de la naturaleza va a seleccionar cuál es el mejor valor. Y después hace una operatoria donde descarta y toma diferencias, digamos, de ese mejor valor por columna, y toma las diferencias y después de ahí determina cuál es la alternativa más recomendable. Ahora vamos a ver como un ejemplo. Suponemos que tenemos que construir un edificio y manejamos 3 alternativas, ¿sí? La alternativa 1, la 2 y la 3, ¿sí? Que es construirlos con algún grado de resistencia de intensidad sísmica, ¿sí? De 6, 8 y 10 grados. Mientras que los estados de la naturaleza puede ser que efectivamente se presente un sismo de 6, de 8 o de 10. ¿Sí? Cuando hablamos de una tabla de ganancias, no siempre se va a coincidir el estado de la naturaleza con la decisión que nosotros estemos evaluando, ¿sí? Puede ser que a veces se dé, puede ser que no. Ahora los vamos a ir viendo, vamos a ir viendo varios ejemplos para que ustedes se den cuenta de que en este caso coincide y a veces no coincide. Bien. Vemos acá esto que sería una tabla de ganancias, ¿sí? Acá tenemos los 3 estados de la naturaleza y las 3 alternativas, ¿sí? 6, 8 y 10 grados, 6, 8 y 10 grados de variación sísmica. Entonces, los valores estos que obtuvimos, en realidad acá se nos muestra. Después vamos a ver otro ejemplo donde vamos a trabajar a ver cómo volcamos los datos del enunciado, ¿sí? O del caso que nosotros estemos analizando dentro de la tabla de ganancias. En este caso ya se los da armado. Obviamente los valores que están como negativos son pérdidas o costos. Bien. ¿Vimos? Entonces, vamos a aplicar primero el primero de los criterios que vimos, que es el maximin, y vamos a destacar, ustedes ven acá destacados en color rojo, cuál es el peor de cada alternativa, ¿sí? Como estos son negativos, el peor de la primera alternativa es 500, el de la segunda viene 300, ¿sí? Y en el caso de la alternativa, perdón, de la alternativa 3 es 100, ¿sí? Esos son los menores valores, ¿sí? Y de ahí que, ¿cuál sería entonces? Determinamos que la alternativa 3 es la que seleccionamos porque de los menores, de los peores valores de cada alternativa, nos quedamos con el mejor, ¿sí? Y el mejor es la alternativa 3 porque los otros dos son negativos. Bien, ese era el criterio pesimista. Este es el extremista, ¿sí? El maximax, lo mejor de lo mejor. Entonces la mejor situación que puede pasar, en la alternativa 1 es 300, en la alternativa 2 200, y en la alternativa 3 es 100. Ahí, perdóname, ahí en la alternativa 3, o sea, tanto en este caso como en la anterior, acá tomaste
el 3, digamos, la columna 3, y en el anterior la columna 1 por alguna razón, o es aleatorio? No, simplemente por poner uno por columna. No, porque en este caso lo que estamos analizando son las alternativas. Dale. ¿Sí? Gracias. Cuando son iguales es indistinto uno u otro. Entonces, en este caso, nos quedamos con la alternativa 1. ¿Sí? Ustedes hagan eso. Deténganme cuando hay algo que no estoy diciendo lo suficientemente claro o quedan dudas. Bien, estamos ahora en el criterio de Hurwitz. El criterio de Hurwitz, destacamos entonces, buscábamos, ¿se acuerdan? Que era de todas las estados de la naturaleza que pudieran presentarse, supongamos que había 5 estados de la naturaleza. Bueno, acá solamente vamos a tomar el mayor y el menor valor. ¿Sí? Entonces, por cada alternativa vamos a seleccionar el mejor valor y el peor valor. Fíjense que, por ejemplo, acá, para evaluar, consideramos un valor de alfa de 0,80 y el complemento, obviamente, de 0,20. Entonces, aplicamos el 0,80 para el mejor valor y el 0,20 para el peor valor. ¿Sí? Y ese valor que obtenemos es el que vamos a considerar para ver cuál es la decisión más aconsejable. En este caso vuelve a ser la alternativa 1 la más aconsejable. Bien, ahora vamos con el criterio de Laplace, perdón. Que nos decía que, como en realidad no sabíamos cuál era la probabilidad de comportamiento o de presentación de cada uno de los estados, entonces hacemos equitativo. En este caso son 3 estados de la naturaleza, por lo tanto es 0,33 para cada uno. ¿Sí? Y simplemente lo que hacemos es sumar, acá sí consideramos todos los valores de la tabla por alternativa y los multiplicamos por 0,33. ¿Sí? Entonces, en este caso, bueno, el primer valor está en rojo porque es negativo, entonces nos quedamos con la alternativa 3, que es la que nos da el valor mayor. ¿Sí? Bueno, y este es el criterio de Savage. De vuelta, destacamos en verde los valores máximos, pero en este caso no por alternativa, es decir, no por fila, sino por columna. ¿Sí? Entonces acá sí destacamos, que era que me preguntaban recién, en este caso, aunque los de la alternativa 3 sean los 3 valores iguales, lo que tenemos que considerar es por columna, ¿sí? Por estado de la naturaleza. Entonces seleccionamos esos valores y lo que hacemos después es restarlo en la columna. ¿Sí? Entonces al mejor valor le restamos por casillero ese valor. 300 menos el mismo le quedan 0, 300 menos 200 serían estos 100, y 200 igualmente, ¿no? En este caso, fíjense que el mejor valor para el estado de naturaleza 2 es 200. Y acá nos queda 600 porque es 200 menos 400. ¿Sí? Por eso es ese valor. Digamos, se invierte el número. Bien, procedemos de esta misma manera con toda la columna, con toda la tabla, y lo que hacemos es obtener un vector de arrepentimiento. Y el vector de arrepentimiento se construye con el mejor valor, digamos el valor más alto, de cada alternativa. ¿Sí? Entonces, para armar esta tabla, utilizamos las columnas, pero después cuando elegimos con la alternativa. El mejor valor, entonces nos quedaría un vector armado con 600 para la alternativa 1, 400 para la alternativa 2 y 200 para la alternativa 3. ¿Sí? Disculpe, y de profe, esos, sí, ¿puede repetir en la segunda columna por qué quedó en menos 400, quedó en 600? O sea, sí. Fíjense que en la parte de arriba, el mejor valor para este estado, para esta columna, es 200. sí, ¿Sí? Y se resta del mejor valor los valores de cada casilla. Como el valor de 400 es negativo, es 200 menos 400. está.
Entonces, en realidad sería 200 más 400. Claro. ¿Sí? Sí, gracias. De la misma manera, fíjense qué pasa con la columna 3. El mejor valor es 100 y lo resto de las otras dos casillas. 100 menos 500 me da los 600 y 100 menos 300 me da los 400 de acá. ¿Sí? Sí, gracias. Entonces, de estos, como nos quedó armada acá la tabla, buscamos cuáles son ahora por fila, por alternativa, el mayor valor, y de ellos tomo el que corresponde a la alternativa con el menor valor. Entonces, en este caso, la alternativa que elegimos para tomar esa decisión es la alternativa 3. ¿Estamos de acuerdo? ¿Hay alguna duda de cómo llegamos? Este quizás tiene un poquito más de complejidad, los otros por ahí son más sencillos. ¿Alguna duda? Elige la 3 porque está en 0, ¿no? No, Porque elegí ahí- la 3 porque fíjense que acá al costadito armamos el vector de arrepentimiento, ¿sí? Acá les dice cómo arma el valor de arrepentimiento. El valor de arrepentimiento, fíjense que tiene los 3 valores más grandes de las 3 alternativas ahora, ¿sí? O sea, esta tablita la armamos considerando las columnas, pero una vez que lo tenemos armado, el vector lo armamos por alternativa. La alternativa 1, el mejor valor es 600, en la alternativa 2 el mejor valor es 400, y en la alternativa 3 el mejor valor es 200. Ahora, de estos 3, elijo el más chico, y el más chico corresponde a la alternativa 3. Ahí está, gracias. ¿Sí? Perfecto. Sí. Muy bien. Vamos a... ¿Hasta acá alguna duda? No, todo bien. Bien, perfecto. Vamos a ver con qué seguimos. Ahora... Bien. Esta es la práctica 1 que tienen ustedes ahí en la plataforma, ¿sí? Y con la que vamos a empezar a poner en práctica esto que estuvimos viendo recién, ¿sí? Yo se los dejo acá, si ustedes quieren mirarlo desde acá o les resulta más práctico mirarlo desde su compu, como quieran. Tengan en cuenta de cómo son estos criterios con los que estuvimos trabajando recién y vamos a aplicarlos a este ejercicio que vemos acá. ¿Sí? Vamos a leerlo para todos y después les dejo unos momentitos para que lo vayan mirando y después lo resolvemos entre todos. ¿Sí? Bueno, el ejercicio 1 dice que una empresa de desarrollo de software está estudiando la instalación de una nueva sucursal que le permite incrementar su capacidad productiva para hacer frente al incremento de la demanda prevista para los próximos años. Las alternativas de localización de la misma son las ciudades de Rosario, La Plata, Concordia y Ciudad Autónoma. Los beneficios estimados para cada alternativa a lo largo de los próximos años se recogen en la tabla siguiente. ¿Sí? Entonces ahí tenemos planteado, fíjense que acá sería Rosario, La Plata, Concordia y Ciudad Autónoma. ¿Qué sería eso? De esta tabla de ganancias que ya está armada acá. De los que estuvimos hablando recién. ¿Serían? Las decisiones. Exactamente. Las decisiones que podemos tomar. O sea, la decisión es, o ubicamos la nueva sucursal en Rosario, en La Plata, en Concordia o en Ciudad Autónoma. Esa es la decisión a la que tenemos que llegar. Lo que no podemos manejar, que son los estados de la naturaleza, es en función de qué se va a incrementar la demanda. ¿Sí? Suponemos nosotros que va a haber un incremento de esa demanda, pero puede tener distintas características. Puede ser moderado, elevado o muy elevado. ¿Sí? Esas son las 3 opciones que nos plantea este pequeño ejercicio. Entonces, ahí tenemos los datos numéricos de cuáles son las ganancias que tenemos proyectadas, ¿sí? Y lo que nos pide es, con esta sola información, y aplicando los criterios que vimos nosotros recién, cuál es para cada criterio la decisión más acertada. ¿Sí?
¿Está claro? Utilizando el método de Hurwitz, ¿no? Dice ahí. Ah, no, ahí lo que dice es que apliquen todos los criterios, pero para el de Hurwitz les da el parámetro de 0,7 porque como puede ser distinto, puede ser Ah, ok, 0,7, ok. 0,8, ¿sí? Sí. Que utilicen todos los criterios, pero para el de Hurwitz utilicen el alfa de 0,7. ¿Sí? Traten de ir haciéndolo. Si quieren, revisen, ahí tienen también la presentación donde están detallados cómo se van haciendo los distintos criterios. Y en 5 o 10 minutitos volvemos y lo resolvemos entre todos, ¿sí? A ver si estamos todos de acuerdo con Profe, cómo llegamos a antes, disculpe, ¿la n de Laplace sería 4 o 3? 4, ¿no? Acuérdense que Laplace lo que hace es determinar la cantidad, digamos, el n sería los estados de la naturaleza, Ah, no, listo, mala ¿sí? mía. No son las Gracias. decisiones, son los estados de la naturaleza. Es decir, todas las posibilidades que pueden darse, que no manejamos, por eso dice que como no conocemos cuál es la probabilidad, los hacemos equiprobables a todos los estados de la naturaleza. En este caso, los estados de la naturaleza son 3. Perfecto, gracias. Ahí los dejo trabajar un cachito y ya volvemos y lo revisamos.